El taller que vamos a compartir el día de hoy se llama Todos tenemos dones, absolutamente todos tenemos dones. Y es una perspectiva de la pieza del rompecabezas. Cómo nosotros debemos mirar esa pieza de rompecabezas en cada uno de nosotros y en las personas que también nos rodean, personas con y sin discapacidad. Entonces, digamos que ese es el tema principal que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos y como ya le dije, mi nombre es Elizabeth Rodríguez. Bueno, bien, vamos a comenzar. Em, Oh, ya, bien. Vamos a iniciar esta charla, lo más importante, con un versículo bíblico. ¿Cuál es la base bíblica que nosotros tenemos para empezar a dar esta capacitación o esta charla? Y empezamos con el Salmo 139. Y me voy a permitir a leer el versículo 13 y 14. Y dice, Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Salmo 139, versículo 13, 14. Palabra de Dios. En este salmo podemos ver perfectamente que Dios es la persona que nos está tejiendo. Este es el salmo que estamos diciendo que el Señor nos tejió a nosotros desde mucho antes de nuestra concepción. Y Él en su amor y en su sabiduría divina nos empezó a tejer. Entonces vamos a empezar a explorar un poquitico cómo es ese tejido que el Dios empezó a hacer. Entonces, la forma mejor de ver ese tejido que Dios nos está empezando a ver es por medio de una oración. Y esta es la oración que estoy compartiendo el día de hoy. Señor, que mis ojos sean tus ojos. ¿Para qué o por qué? Porque nosotros le pedimos a Dios que nos permita ver a través de los ojos de Dios, para ver cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros y cómo Dios ve a cada uno de nuestra creación. Entonces, es básicamente es que nosotros podamos vernos unos a otros. Y aquí ya empezamos a tocar el tema sobre la etiqueta o la pieza del rompecabezas. Teniendo en cuenta de lo que leímos en el Salmo 139, que todos somos obras maravillosas por Dios, creadas por Dios, debemos cada uno empezar a encontrarnos a cada uno de nosotros. Usted ve en la etiqueta la pieza de rompecabezas y tiene dos colores, tiene un color verde y tiene un color rosado. Y al lado dice creado por Dios. En la parte blanca que está en el centro está para colocar nuestro nombre. Por eso lo dejé con ese color blanco completamente, es para empezar a colocar nuestro nombre, porque aquí cada uno de nosotros va a empezar a hacer su trabajo de quién soy yo y por qué yo tengo una parte rosada y una parte verde en mi vida. Bien. Y voy a comenzar con mi ejemplo. Yo voy a colocarme en estos momentos de ejemplo, voy a empezar a explicar cuál es mi pieza de rompecabezas. Entonces, mi pieza de rompecabezas, yo tengo algo verde que es, voy a explicar, lo verde en nuestra pieza de rompecabezas son aquellas dones que Dios nos da, son aquellas fortalezas que Dios nos da. Esa es la parte verde de nuestra rompecabezas. Entonces, para Elizabeth, yo me considero que soy una persona que me gusta estar organizando todo. Me gusta estar haciendo como un horario para las cosas, guiarme, hoy tengo que hacer esto, mañana esto, pasado mañana para esta actividad necesito hacer esto, incluso para la iglesia, para todo. Necesitamos estar trabajando constantemente en todo lo que necesitamos. Siempre me encanta estar haciendo listas. Eso me ayuda a mantenerme organizada. Entonces yo lo considero que es un don que Dios me ha dado, es un regalo que Dios me ha dado, es una fortaleza que Dios me ha dado y me está permitiendo ser un poco más organizada con todo lo que estoy haciendo. Pero también, yo también tengo mi lado rosado. ¿Cuál es la parte rosada de nuestra pieza de rompecabezas?
son aquellos desafíos, aquellas partes críticas, aquellas partes difíciles o que realmente me cuesta mucho más trabajo poderlo realizar. Es aquello que me implica un esfuerzo mayor. Entonces, por ejemplo, para mí, en mi caso, por ejemplo, tengo que hablar aquí otro idioma, vivo en Estados Unidos y, por ejemplo, para mí la pronunciación me cuesta un poco trabajo y si a veces tengo que trabajar en otro idioma, igual. Entonces, es algo que requiere de mi parte un esfuerzo adicional, un trabajo adicional, una dedicación diaria hasta que vaya yo mejorando y progresando y perfeccionando la pronunciación. Y otra parte rosada que yo considero que yo tengo en mi vida, y me estoy colocando de ejemplo porque es muy importante empezar de esta manera, y esa es la forma como voy a empezar también en nuestras iglesias, es que yo no tengo paciencia, digámoslo así, en ciertos momentos. Ahí, si me encuentro con una persona que incumplió algo, o se le olvidó algo, o de pronto es un poco irresponsable o algo, eso me indispone un poco y me hace perder un poquito la paciencia. Bueno, la puedo controlar, pero realmente es algo que requiere que yo tenga que seguir trabajando sobre esto. Entonces, eso es lo que queremos explicar sobre la perspectiva del rompecabezas. Es que tenemos dos áreas importantes, un área verde y un área rosada. El área verde, que son nuestros dones, nuestras fortalezas, y el área rosada, que son nuestros desafíos o nuestros grandes esfuerzos para empezar a mejorar en nuestra vida. Yo le invito en estos momentos a los que nos están acompañando y están viendo este video en estos momentos, ¿cómo es tu pieza de rompecabezas? Esa sería una primera pregunta importante que nos podemos hacer en estos momentos. ¿Cómo es tu pieza de rompecabezas? Aquí doy algunos ejemplos. Tal vez te identifiques con alguno de estos ejemplos. En la parte verde estoy diciendo, bueno, de pronto tú seas una persona fácil para ser amigos, un buen conversador, una persona que conoce a Jesús, le encanta conocer más de Jesús, le encanta compartir a las personas sobre Jesús, tiene el llamado de evangelizar, de proclamar la palabra de Dios, en fin. O una persona que le es muy fácil recordar las cosas, en fin, te buscan a ti para que ayudes a resolver problemas. Eres una persona muy puntual, en fin, son cosas que te identifican como dones y fortalezas que Dios te ha dado. Pero también tú puedes tener áreas difíciles en tu vida, las áreas rosadas que estamos llamando en esto, y puede ser que no seas muy hábil para un deporte, no tengas la facilidad para escribir, te cueste trabajo seguir la idea de algo o prestar atención, no escuchamos, yo creo que eso es una parte rosada que tenemos muchísimos, de pronto también, ahí me incluyo yo también, oímos pero no escuchamos, a veces con atención en nuestras expresiones, creatividad, el arte, en fin. Es un ejemplo y los invito para que ustedes en estos momentos pues empiecen a armar su propia pieza de rompecabezas. ¿Cuál es mi parte verde? ¿Cuál es mi parte rosada? Empecemos con cada uno de nosotros, empezarlo a realizar. Entonces, al hacer estudiar esta perspectiva de, de la pieza rosada, de la parte rosada y verde de la pieza del rompecabezas, seguro que vamos a aprender aquí muchas lecciones y aquí la vamos a empezar a explicar, las lecciones que vamos a aplicar. Primera lección. No existen personas completamente rosadas. Eso no existe. Desafortunadamente, incluso eso no es bíblico. No es bíblico decir que existen personas completamente rosadas. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? Lo digo porque desafortunadamente a veces en nuestros entornos, en nuestra sociedad, en nuestros contextos, bien sea en nuestras comunidades hispanas en Estados Unidos o en América Latina o en cualquier otra comunidad, en cualquier otro contexto, no solamente los hispanos y latinoamericanos, pero me refiero a ellos también, pero en otros contextos igual, catalogamos a las personas con discapacidades como personas completamente rosadas, como si ellas no tuvieran dones o fortalezas o algo que compartir con los demás. Entonces, a veces
etiquetamos a la persona, simplemente lo etiquetamos con la discapacidad que tiene. Entonces decimos, Juan el autista, Pedro el del síndrome de Down, Leticia la ciega, Pedro o Juan o Carlos o María o cualquier otro nombre y la discapacidad. Ahí en ese momento es cuando una persona la etiquetan completamente rosada y eso, como lo digo, no es cierto, eso no es bíblico, eso no debería ser así. Solamente una persona llegaría a ser completamente rosada cuando esa persona está en un contexto o en un ambiente bajo presión y que la quieren forzar para que haga, haga algo, se convierta en una persona verde, en fin. Solo en eso, pero son ambientes realmente muy negativos y muy malos que no deberían existir. Entonces, esa es la única manera que, como dice, wow, esta persona, pero realmente en el fondo no existen personas completamente rosadas. Y como lo dije, no es bíblico, absolutamente para nada, no existen. En estos momentos te invito a que piensen en una persona. Seguro que tienen varias personas, tal vez en tu iglesia, en tu familia, con tus amigos, en tu vecindario, en la escuela, en diferentes partes, en el trabajo, alguna persona que tenga alguna discapacidad, que tenga cualquier tipo de discapacidad. Quiero que pienses en esos momentos en esa persona. Eh, ¿Cuál es la personalidad que refleja esta persona que tienes en estos momentos en tu mente? Eh, ¿Qué impacto tiene esta persona con los demás? Ahí empiezas a pensar, no, wow, esta persona es muy querida por todos o amada o respetada, o puede ser lo contrario también, o es una persona muy social, muy servicial, eh, es una persona que te inspira cosas hermosas también. Entonces, y la otra, la última pregunta que te hago al pensar en esta persona es, ¿qué áreas verdes tienen? Seguro que ya le estás detectando todas las áreas verdes que puede llegar a tener esta persona con discapacidad que tú conoces. Llámese persona con discapacidad intelectual, física, bueno, cualquier otro tipo de discapacidad. eh, ¿Cuáles son esas áreas verdes? ¿Cuáles son esos dones y esas fortalezas que tiene esa persona que tiene estos momentos pensando? Te apuesto que ya has encontrado varias de esas ideas. Entonces, si ya las encontraste, te invito a que celebres los dones y las fortalezas de esa persona. Porque dice, wow, sí, es cierto, tiene esta discapacidad, pero es una persona muy hábil en otras cosas. Así que es momento de celebrar con esta persona hacerlo así. Lo mismo si necesitas de pronto identificar cuáles son las zonas verdes o rosadas, en especialmente estamos enfocando en las zonas verdes de una persona con discapacidad, lo que vimos anteriormente. Puede ser que sea una persona muy sociable, sea una persona que le guste conversar con los demás, que le encante hablar de Jesús, que conoce a Jesús, que tiene una mejor memoria, puede tener mejor memoria que cada uno de nosotros también. Es una persona muy organizada, muy puntual, una persona que ayuda a las otras personas también. Así que seguro que ya lo encontraste cuál es. Pero debemos tener en cuenta algo muy importante. En la Biblia nosotros tenemos varios pasajes bíblicos en donde Dios nos incluye a todos. No hace exclusiones, como decimos nosotros. No son textos que tienen asteriscos. Entonces, porque casi siempre cuando vamos leyendo un texto y encontramos un asterisco, quiere decir que hay una excepción en algo. No, aquí en estos textos bíblicos que estamos compartiendo ahorita es un pequeño ejemplo, hay muchos más textos bíblicos, es donde nosotros podemos ver que Dios no excluye a nadie. Soy hijo de Dios.
Juan 1:12. Eh, todos somos hijos de Dios. No hay ningún asterisco, no está diciendo excepto las personas que tienen alguna condición en especial, para nada. Soy amigo de Cristo, Juan 15:15. Todos somos amigos de Cristo. Estoy unido al Señor y soy un solo espíritu con Él. Y así, estas son unas muestras de unas citas bíblicas que he compartido el día de hoy. Dios nos ha redimido a todos, nos ha salvado a todos, no ha excluido a nadie. Dios nos ha creado a todos con amor. Simplemente, si ustedes entran con más calma más adelante y ven estas citas bíblicas, van a ver que son citas bíblicas que no tienen asteriscos, como nos lo dice no, la autora de un libro muy querido para nosotros que se llama Celebrando o Alabando a Dios todos en un solo cuerpo de Cristo, que es Barbara Newman. Entonces, es básicamente lo que queremos compartir acá, que el primer ejemplo de inclusión y de pertenencia lo encontramos en la Biblia. En la Biblia, entonces, y por estos medios, por estos textos bíblicos, empezamos a ver que Dios incluye, nos incluye a todos. Ahora, vamos a la otra parte. ¿Existen personas completamente verdes? O sea, personas que todo está muy bien y que no tienen ninguna debilidad, ningún desafío, ningún esfuerzo. Por supuesto que no. Tampoco eso es bíblico, eso no existe. Pretenden, algunas personas pretenden. Y aquí viene una pregunta importante que cada uno de nosotros también nos deberíamos hacer en estos momentos. ¿Qué tanto nosotros anhelamos ser más verdes en nuestra vida? Tal vez a veces en algún momento de nuestra vida pensamos, ay, si a mí me hubieran seleccionado para aquel equipo de basquetbol o equipo de fútbol o de arte o de matemáticas o algo, tal vez yo hubiera sido una persona diferente en estos momentos. Estaría en otro lugar, en otra persona, sería otra persona, tendría otras cosas, en fin. A veces pensamos eso porque siempre anhelamos querer ser más verdes. A veces de pronto nosotros anhelamos ser más autosuficientes. ¿Y por qué no decirlo? De pronto nosotros queremos ser como superdotados. Queremos que todo esté muy bien, todo marche muy bien y queremos hacer las cosas perfectamente y que todo esté muy bien. Entonces, a veces nosotros cometemos ese gran error y no. Nosotros también tenemos un área rosada en nuestras vidas. Nadie, absolutamente nadie es completamente verde. Entonces es importante que revisemos cada uno de nosotros hasta qué punto nosotros anhelamos ser completamente verdes. Y déjame decirte que no existe. No existe absolutamente nadie que tenga una etiqueta completamente verde. La importancia de que seamos rosados y verdes la encontramos aquí. Dice 1 Corintios 12:18. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como a Él mejor le pareció. ¿Por qué es importante y es necesario? ¿Y por qué Dios en su infinita y divina sabiduría nos creó a todos con un área verde y un área rosada? Porque todos nos necesitamos uno al otro. Así como unas piezas rompecabezas, como lo estás viendo en estos momentos, van encajando una en la otra, es porque mi parte verde puede ayudar a la parte rosada de otra persona. Y mi parte rosada puede ser ayudada por una parte verde de otra persona. Esa es la perspectiva del rompecabezas que estamos compartiendo el día de hoy. Todas las piezas deben encajar, porque así Dios nos creó. Y si queremos ver más ejemplos, aquí les voy a compartir unos ejemplos de la Biblia. Empecemos simplemente con Adán y Eva. Génesis 2:18. Y vio Dios que Adán estaba solo y creó a Eva. ¿Para qué? Para que se hicieran juntos, hicieran compañía y juntos hicieran la labor y la misión que Dios le ha encomendado. Ahí viene encajan dos piezas para que sigan adelante una labor.
Miremos también la labor en Éxodos 4:16 de Moisés. Eh, Moisés, como lo sabemos, él tenía un problema al hablar, él tenía una discapacidad del lenguaje. Y Dios asignó a su hermano Aarón que él hablara por Moisés. Y nosotros sabemos todo lo que el Señor habló por medio de Moisés gracias a Aarón. Mira, Moisés tenía una parte verde y una parte rosada, Aarón también, pero Aarón fue el hermano de Moisés, fue aquella persona que ayudó a Moisés para que nosotros pudiéramos, cada uno de nosotros hasta el día de hoy y las futuras generaciones van a seguir recibiendo el mensaje que Dios le dio a Moisés, el mensaje que quería que cada uno de nosotros recibiéramos por él. Igual en la labor de las primeras comunidades cristianas por medio de los apóstoles, todos trabajaban en comunidad en favor de las viudas, lo vemos en Hechos 6, 2, 5, en donde ellos también asignaban personas para que se encargaran de la oración, para que encargaran de otras actividades y ellos poder seguir también su labor de apostolado, su labor de predicar la palabra de Dios en diferentes partes. Todo eso lo hace una comunidad. Y eso exactamente es lo que debemos hacer hoy en día en nuestras comunidades. Es el ejemplo de la iglesia que puse ahí. Nosotros todos somos piezas de rompecabezas en nuestras iglesias. Nosotros todos necesitamos apoyarnos. Eh, Qué bueno sería que, por ejemplo, las personas que están viendo este video en estos momentos después se lo compartan a los maestros de escuela dominical en su iglesia o a aquellos padres de familias con personas con algún tipo de discapacidad o, en fin, al quien Dios le conceda a usted compartirlo. Entonces, eso es una forma de trabajar en nuestras comunidades, es encajar las piezas, es decir, yo sé de esto, tú no lo sabes, podemos compartirlo y todos vamos aprendiendo y todos vamos creciendo. Ese es el objetivo de la perspectiva del rompecabezas y así es como debería operar todas nuestras comunidades como tal. Bueno, eso sería como básicamente unos ejemplos bíblicos, pero vamos a empezar a nosotros trabajar. Cada uno de nosotros vamos a empezar a trabajar en nuestra propia pieza del rompecabezas. Em, Nuestra pieza de rompecabezas, como le dije, el mejor ejemplo que uno puede hacer es con uno mismo. Entonces, pero yo digo, tú vas primero. Cuando tú quieres empezar a hablar sobre esta pieza de rompecabezas, ponte tú como ejemplo. Comparte primero tu propia pieza de rompecabezas. Esto le permitirá que las otras personas se sientan más seguras, quieran compartir. Ah, sí, yo también soy bueno para el deporte o yo también soy buena para el arte. Oh, no, a mí me cuesta trabajo escribir y se van identificando y van cada uno entendiendo que todos tenemos fortalezas y tenemos desafíos en nuestras vidas. Entonces es una primera invitación que nosotros hacemos en el momento de empezar a realizar esta labor de la perspectiva del rompecabezas. ¿Cómo nosotros debemos empezar a poner en práctica esta perspectiva de rompecabezas? Yo creo que la primera forma en que nosotros debemos empezar a colocar en práctica es en la forma como nosotros nos referimos, hablamos o describimos a, a una persona con discapacidad. Cuando hablamos con una persona con discapacidad, cuando queremos hablar hacia las personas con discapacidad. ¿Cuál es el tipo de lenguaje? Incluso personas sin discapacidad también. ¿Cuál es el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos? Ese es el primer paso que nosotros debemos utilizar en esta pieza de rompecabezas para empezar a generar inclusión y pertenencia, pero aquí comienza ya la verdadera inclusión. Entonces, nosotros recomendamos siempre utilizar el lenguaje de la persona primero. Más adelante, en el último slide que voy a presentar en esta charla que estoy dando, voy a darle unos enlaces y unas páginas en donde van a encontrar unas ideas y unas normas de cómo es el lenguaje de la persona primero. Nosotros decimos Juan. Nosotros no vamos a decir Juan el autista, vamos a decir Juan, aquella persona con autismo
me trajo o me ayudó a realizar esta labor. Es muy diferente decir, Juan el autista me ayudó a realizar esta labor. Entonces, la persona primero está la persona, no la discapacidad. Ese es el lenguaje de la persona primero. Otra forma de empezar a realizar la inclusión es que toda la labor que nosotros hacemos en la iglesia, los ministerios, todo lo que hacemos acá es con las personas, con todas las personas con discapacidad, no para las personas o por las personas con discapacidad. Entonces, eso es lo más importante que debemos trabajar en este ministerio. Por eso nuestro ministerio se llama WITH. WITH significa con, porque nosotros queremos trabajar es con las personas con discapacidad, incluirlas y hacerlas parte de nuestra labor. Y también debemos enfocarnos en todo lo que podemos hacer, no solo enfocarnos en la parte, nuestro lado rosado de nuestra pieza de rompecabezas, sino también en la parte verde de nuestra pieza de rompecabezas. Entonces, esa es otra forma de inclusión. Y como lo dije, no se trata solo de inclusión, se trata también de pertenencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestra iglesia? No es simplemente decir, bienvenida a las personas con discapacidad. Ya hicimos inclusión. No, es hacer de que ellos pertenezcan también a alguna actividad, a algún grupo, alguna clase de estudio bíblico enfocado para ellos, que ellos también sean parte de alguna labor en la alabanza y en las actividades y en los servicios de la iglesia. Eso es lo que llamamos como pertenencia. Entonces aquí vamos ya para terminar todo lo que he explicado y muchísimas gracias, de ¿verdad? Por toda la atención que han colocado en esta enseñanza. Vamos a explicar algunas actividades que ustedes pueden realizar con las personas, bien sea en su familia, en su iglesia, en su comunidad, en su congregación, en fin, que pueden realizar aplicando el concepto que acabamos de explicar sobre la pieza del rompecabezas. Una opción es el Salmo 139, que es con el salmo que empezamos a trabajar este taller, lo mencionamos al comienzo. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Nada mío te era desconocido cuando yo me iba formando en lo oculto y era tejido en las profundidades de la tierra. Pueden empezar con ese salmo para empezar a explicar cómo Dios nos creó y por qué tenemos un lado verde y un lado rosado en nuestra pieza en rompecabezas. O otra forma que también pueden trabajar, o además, nosotros tenemos un video, el video está, todo el audio está en español, se llama Todos tenemos dones. También voy a dejar el enlace al final de esta presentación. Es un video que dura 3 minutos y explica todo lo que hemos estado hablando acá más brevemente. Y sobre ese video tú puedes empezar a trabajar el concepto de la pieza del rompecabezas en tu comunidad. Otra actividad es comienza con tu propio ejemplo, como ya lo hemos hablado anteriormente. Habla sobre tu propia pieza de rompecabezas, qué es lo fácil para ti, qué es lo que te desafía en tu vida y con todos los ejemplos que hemos colocado anteriormente. Involucra a tu grupo. Llévale a cosas que ellos pueden hacer. Consigue un rompecabezas, de algunas piezas, 10 piezas, 20 piezas, depende de cuántas personas hay en tu grupo. Utiliza la parte, por ejemplo, el revés del rompecabezas para que cada uno utilice de la pieza el rompecabezas para que ponga su parte verde, su parte rosada. Facilítale marcadores, bolígrafos, etiquetas. Es tu creatividad y que cada uno vaya formando y colocando que mi parte verde, mi parte rosada. Y después de que hayan hecho eso, arma el rompecabezas y expóngalo en un lugar donde todos lo puedan ver. Van a quedar maravillados y van a quedar sorprendidos al ver de que cada uno al colocar su zona verde y su zona rosada, sus fortalezas, sus dones y sus desafíos, van a ver cómo una con otra persona en ese grupo, en esa familia, en esa comunidad, en esa congregación, unos se pueden ayudar a otros o unos están ayudando a otros. Realmente es una actividad hermosísima
La recomendamos mucho, es una de nuestras actividades favoritas, siempre lo hacemos, lo trabajamos y trae muchas bendiciones y realmente que como que nos permite finalmente, como decíamos al comienzo, ver a través de los ojos de Dios, podernos ver a través de los ojos de Dios. Entonces, explique todo lo importante que es una comunidad, como opera, como Dios nos creó para que unos nos ayudemos a otros. Este es ya para terminar, este sería ya los enlaces o los recursos que les había comentado anteriormente. Y bueno, ahí está el enlace del video y está el enlace de un libro. Este es un libro que también estamos recomendando, se llama El autismo y tu iglesia, de Barbara Newman. También explicamos, damos varios ejemplos. Un libro muy práctico para mí, para incluir a las personas, no solamente con autismo, sino personas con otro tipo de discapacidades, a la iglesia, a la comunidad. Y también tenemos otros recursos, por ejemplo, filosofía del lenguaje, lenguaje de la persona primero y muchos otros recursos en nuestra página web. En ese enlace lo pueden encontrar, donde te puede servir también de apoyo. Lo pueden bajar, es completamente gratis y te puede servir completamente de apoyo para esta labor que estamos realizando. Bueno, eso es lo que yo quería conversar este día con este tema de todos tenemos dones, la perspectiva de la pieza de rompecabezas. Muchísimas gracias por su atención.